Hola, hola, ¿qué tal? Kaylee está conectada, la Natalia se está conectando. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Hola, profe, ¿bien usted? Bien, también. ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, como que pasan 2 semanas, vuelves, es así. Es que de hecho trabajo 2 semanas y tengo dos libres 2 semanas, entonces, Ah, ya, por eso. por eso. Súper. Maca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Preto. Hola, estamos con cámara hoy día. Hola, Maca. Bien. Ah, no. Está la Nati, por eso estamos con cámara. ¿Eso lo contestaste yo? Estamos, sí, solo por ti. Así que Maca, pon la cámara, por favor. Oblígueme. La estoy obligando. No. Estoy Asistente doblando nomás. la ropa, pues, profe. Cámara. Ah, pero termine de cambiarse ropa y pon la cámara entonces. Estoy doblando la ropa. Ah, perdón, entonces, ¿pero qué tiene que estar doblando la ropa? ¿Cuál es el No, problema? pues van a Que ver mi miremos, ropa. pero, ay, tan terrible, una ropa. No. ¿Y cuánto le Por falta? lo fabulosa que es mi ropa. ¿Y le falta mucho más acá? Sí, recién empecé, de hecho. ¿Y tiene mucha ropa? Es que, sí. Ya. No me culpa, no me culpa. Así que apenas termine, por favor, le pedimos que ponga la cámara, si es tan amable, por favor. No. No. Sí, Hola, pues profe. Maca, ¿cuál es el problema? ¿Quién llegó? Hola, pues Fabi, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Y ustedes? Bien, Todes, también. ¿Cómo? todes, ¿cómo Ay, la A están? Fabi todos. me cae bien. A Maca también Fabi, me cae estamos bien. poniendo hoy día la cámara. ¿Y por qué? Me Porque cae hoy día bien. vino la Nati, entonces, como está la Nati, La vamos a poner la cámara. chora. Pero es que la Nati es preciosa, pues, profe. Por eso, La pues Maca todos estamos igual, poniendo vino al cámara hoy fin. día gracias a la Nati, para que todos pongamos Oblíguenos. cámara. No, pues, la Muéstrenos Nati. su flamante rostro, Voy Fabiola. a empatizar con las compañeras y voy a apagar la cámara. Oh, qué Eh, feo. Baja. Va a quedar solo con la cámara. Sí, yo tengo que usar la cámara, lamentablemente. Baja. No, ¿sabe qué? Una vez no, No es cuando que me tengo muy guste mal usar la internet, cámara. no. No es que me Pero es guste que usar la entretenido cámara. porque así uno ve los gestos de la persona, sabe con quién está hablando, si la otra Comunicación persona está activa. comiendo, está profe, durmiendo. es que no, ahora tengo escritorio, ahora tengo donde poner mis patitas cuando estoy en clase y tengo donde ganarme, es genial, pero no puedo poner cámara. Pero, pero mejor, pues, Fabiola, No, es que poner tengo la todo cámara y desordenado las porque pies arriba. ¿Cuál acaban es el de, les problema? juro, hoy día me hicieron escritorio y tengo todo desordenado. Oye, qué bacán tener escritorio. ¿Sí o no? Es que antes tenía mi cómoda y me ponía, imagínate estar en una cómoda. Y no tenía dónde poner los pies, ponía la silla y no tenía dónde poner mis patitas. Ya, Qué está triste, bien. qué triste. Yo me construí con mi papá un escritorio y fue lo más hermoso de la vida. Aquí Miren, igual todos me lo tienen hicieron hoy día. escritorio por los papás. La Samira llegó recién. ¿Cómo está la Oh, Samira? la Sami también, toda preciosa, toda guapa. Hola, bien, ¿y usted? Aquí estamos esperándola. Ya yo creo que la cantidad que estamos va a empezar, ¿o no? No sé Tengo si una mi internet es cantidad malo decente o de no es alumnos. mucho. ¿No? Nadie está tomando once mientras estamos haciendo la clase, ¿no? La Maca No, siempre está comiendo, la Cata, pero no ha llegado la Cata todavía. tengo que traer mi cuaderno. Traiga su cuaderno, muy importante. Yo estoy doblando la ropa. Ya, que termine de doblar la ropa a la Maca y vamos a poder Ah, no, pero Maca, ver. ¿cómo? ¿Quién es? ¿Quién es Steph? Porque, por ejemplo, yo sé que el Nico Ceballos, yo sé que la Fabi es Fabiola Farías, pero Tienen que Steph no decir sé Fabi quién Ugu. es. Si no dices el Ugu, no funciona. Ah, ya. Entonces, ese es el problema con los que no ponen el nombre y no sé quién es y después quedan ausentes, lamentablemente. Así que, para Steph, por favor, coloque su apellido, si es tan amable. Para que quede presente, nomás digo yo. Ya, ¿qué vimos la semana pasada? Recuérdenme, por favor.
Algo tienen que acordarse de la semana pasada. ¿No hay algo de la noticia por ahí metido? No sé, profe, no me acuerdo. Sí, algo de la noticia, bien, ¿qué cosa de la Parte Oye, noticia? ¿soy de la ella. única que tiene internet malo? Es la única que tiene el ¿Se internet escucha? malo. Aló. Aló, Maca. ¿Escuchas bien, Maca? ¿Se escucha? Sí, sí. Ah, bueno. No Ya, sé si el me había resto. sacado esta cuestión. Oye, ¿por qué La no me Fabi deja está adelante? hablando como las cosas de la noticia, ya. ¿Qué cosas de la Ah, ya, noticia cuéntanos, brillo? Fabi. Me acuerdo que está el título, la baja de título, el cuerpo, ¿o no? Ya. Todas esas cosas. ¿Es parte de la Todo- noticia? Pero eran Bueno, es otras parte cosas, de la pues. noticia, sí. De hecho, estuvimos viendo los medios masivos. Eso fue lo que estuvimos trabajando. Eso. ¿Qué cosa? ¿Y cuáles eran los 5 medios masivos de comunicación? Está la radio, el periódico, el diario, la No, porque tele, el el diario y el internet. periódico pertenecen al mismo. No, sí, porque lo dije juntos. ¿Cuántos Ah, son? ya. 5. 5. La La Ya me radio, tele, el dijo la internet, radio, la el radio, periódico, el internet. periódico. internet. ¿La imprenta dijo usted la otra vez o no? O algo por ahí. ¿Qué es el periódico? No, Pues, es que la el diario. imprenta pertenece a la prensa escrita. Ah, Entonces el internet, la radio, la prensa escrita. Ya no me acuerdo más. Televisión. La tele, esa, el cine. Televisión, po. Y había uno que no lo profundizamos porque no se pregunta en la prueba, pero dije que el otro medio masivo era el cine. Ujú. Nosotros estuvimos dentro de la televisión diciendo como las cosas más importantes que utilizaba la televisión para convencernos, para persuadir. ¿Cuáles eran las funciones principales que tenía la televisión? Informar, entretener. Ya, informar, entretener, ¿qué más? Vamos, informar, entretener, algo más era la televisión. ¿Cómo? El orientar a la opinión, esa cuestión. Bien, orientar la opinión. Chiquicio. Súper bien. Ahí La la Josefa Josefa, pues sabe que la Josefa llegó recién. Y eso que tengo sueño, ojo. ¿Por qué tienes sueño, Josefa? ¿Qué anduvo haciendo? Es feriado, por... Josefa, ¿qué prefiere? Yo les dije a todos Queremos lo mismo. respetar ¿Qué prefiere? los feriados o no. ¿Prefiere clase el feriado o prefiere recuperar el sábado a las 9 de la mañana, como el año pasado? Ay, no sé. El feriado. Yo prefiero Total, mil igual no veces hago el nada. feriado que tener que hacer clase un sábado a las 9 de la mañana. Sí, No hay dónde sí, perderse. sí, el feriado. O no hacer clases, digo yo. Es que el no También. hacer clase no nos sirve. Po. Teníamos 2 opciones nomás. Recuperar o hacerle al feriado. Como es teletrabajo, le hacemos Pero el ¿por feriado. qué se limita, profe? ¿Por qué se limita tan Porque tenemos que cerradamente cumplir una que cantidad está Habla de esta cerrado? clases persona que si no mensuales. haga clases. Tenemos que hacer 4 clases mensuales, haya o no haya feriado. Así que lamentable. Y tenemos clases hasta la segunda semana de diciembre. Y eso para que lo tengan claro. ¿Ya? Así que bien, Josefa, qué bueno que tengas sueño. Yo tengo sueño y tengo hambre. Así que esperando que cuando terminemos esta clase pueda tomar 11 relajado. Así que de repente voy a hablar y de repente me van a estar sonando las... Tengo un hambre. Ya pues, Josefa, síganos contando. ¿Qué más estuvimos viendo de los medios masivos? Te dijo que generaban opinión. Muy bien. La radio, ¿qué característica tenía la radio frente a la televisión? ¿Qué Es la más ventajas rápida. tenía la radio? ¿Ah? Es más rápida. Es más rápida, Llega más. Dinámica, Llega al tiro. es dinámica. Eso. es dinámica, Épico. ¿cierto? Tenía sonidos que captaban la atención, ¿cierto? Distintas cosas que nos podían ir ayudando a que nosotros como receptores interesáramos de lo que está diciendo la radio. Con la música. La música, todo el rato. Y Y en la yo creo prensa que escrita, también es como mal accesible porque entre comprarse una radio y una tele, ya, sí. o si se compra un teléfono viene con puede venir con tele y radio integrada, así que no sé. Ya, pero es más, sí, llega a mayor cantidad de personas, obviamente. Dentro de la prensa escrita, la dividimos en 2 grupos, los que informaban y los que tenían opinión. ¿Se acuerdan de las partes del periódico? Las partes del diario.
las secciones que tiene cada diario? ¿Se acuerdan? Mientan, ¿Cómo pues, secciones? díganme ¿No que las, sí. no las partes, o sea, los que te dije al principio, o No, secciones? pero esas son de la noticia. Por ejemplo, la noticia es una parte del periódico. Ah, no sé, pues, el horóscopo, Ya, la pero sopa de el letras, horóscopo, ya. la sección de comentarios, no sé, pues cuando se busca trabajo, Ujú. lo de parte de deportes, política. Ya, pero tienen más, pues pueden haber reportajes, pueden haber críticas, reseñas, eso me refería. Lo mismo que dije yo, pues. Lo mismo que dijo usted, pues. ¿Qué diferencia había entre un periódico y un diario? El diario es a diario y el periódico es por periodos, ¿o no? Periódicamente. Sí, Ujú. ya. Super. Vamos a la clase directamente. Hoy día vamos a seguir trabajando medios masivos, pero nos vamos a profundizar y a especializar en los que generan opinión. Se proyecta, dice Medios Masivos 2. ¿Todos lo ven? Sí, ¿Dice profe. Medios Masivos 2? Sí, Ya, súper. El objetivo de la clase, determinar la función de distintos géneros periodísticos. Vamos a volver a ver lo informativo, vamos a profundizarlo más, las partes de la noticia, para que quede completamente claro. Los de opinión, que son los que nos interesan hoy día, y cuáles son mixtos, cuáles tienen información y opinión al mismo tiempo. Vamos a analizar textos periodísticos, considerando su estructura. Esto quiere decir, por ejemplo, las partes de la noticia. Vamos a sintetizar las características de la prensa escrita como iniciación del periodismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué objetivos tiene el periódico dentro de un medio masivo? El texto periodístico, podemos definir el discurso periodístico como un género discursivo que emplea para contar cosas de actualidad a través de un periódico o de un medio de comunicación. Por lo tanto, las principales secciones que tiene el género periodístico deben ser actuales. ¿Cuál o cuáles creen ustedes que no necesariamente deben ser actuales? Vamos, pues este es el momento ¿Cómo? donde me mienten. ¿Qué parte del diario ¿qué creen cosa? ustedes que no es actual? El horóscopo. Todo, Ah, no, pero el la horóscopo es el fecha. día, pues, el horóscopo tiene que ser del día, es actual. Yo nunca veo el horóscopo. No, que este horóscopo dice que hoy día usted va a tener clases. Eso decía su horóscopo. Ah, qué El lindo. horóscopo es muy... La efeméride, puede encajar en cualquier persona. Ya. No, por Las ejemplo, el críticas. reportaje. Una crítica también puede ser de algo que no sea actual. El la reportaje, efeméride, po. la efemérides también. También. ¿Qué ¿Por qué? más? ¿Por qué todo eso no es actual? Explíqueme, a ver por qué. Porque no ¿Por qué? necesariamente, porque pueden ser de cosas que ya sucedieron. Por ejemplo, efemérides tiene que ver también Ah, con es la, así, no sé, pues. con la gente muerta, ¿cierto? Pero cosas que hayan pasado antes. Pero, por ejemplo, un reportaje se demora meses, muchas veces, en hacer el reportaje. Entonces, no necesariamente es actual. Y si, por ejemplo, el tema cultural, que están haciendo una crítica, hay actuales y hay otros que no son actuales, sino cuando, por ejemplo, no sé, una película que se estrenó hace 50 años atrás y se dice que esa fecha es esa película, y se vuelve a hablar de esa película que era buena, etcétera, y no necesariamente eso fue actual, sino que coincide que la misma fecha, pero de años anteriores. Ustedes, por ejemplo, han buscado en internet qué cosas sucedieron el día que ustedes nacieron. ¿Alguna No, vez han tenido ese momento de ocio? lo iba a hacer, pero como que no pasó. Se me fue. ¿O Descubrí, qué? ¿Mm? descubrí que o sea, el día de mi cumpleaños es el día de los niños con cáncer. Ah, A ya. ver, yo voy a buscar el mío al tiro, me dio envidia. Por supuesto. El mío es el día sin automóvil. El Día Mundial sin Automóvil, el día de mi cumpleaños. Así que cada uno podría saber para que sepa que tiene que ver con esto, y de repente en el diario aparecen este tipo de cosas. En el mío, en México es como algo, porque queda justo el 2 de noviembre y no sé, está cerca del Día de los Muertos, pero no necesariamente, no sé si ¿Pero era usted ese cuándo o nació? ¿El ese. 2 de noviembre? Sí. El Día de los Muertos, pues. Mire, Nació el Día de los Muertos. qué contradictorio, ¿no? Ojalá me hubiera muerto ese día. Oh, no, pues no tendríamos a Fabiola contestando todas las preguntas. ¿Qué sería ¿Quién de mi quiere que clase yo sin todo el rato? Fabiola? No sé. Está la Maca, está la Josefa. La Maca ahora se ha vuelto rebelde y no quiere contestar. Y la Josefa contesta, pero reclama cada vez que contesta. Mire, ¿sabe qué? Yo Lo no quiero. siento porque tengo mi prima de cumpleaños y le estoy diciendo feliz cumpleaños. 2 segundos. Feliz cumpleaños de mi parte.
Dígale Ay, feliz nada. cumpleaños a Mati, todos te van a nosotros. decir feliz cumpleaños. Ya, dígale feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! La torta. Muy bien, muy bien. Yo quiero Mamá, torta. ¿dónde te sentaste? ¿Me Ya, perdonas? los géneros periodísticos aparecen vinculados desde un principio a la prensa escrita, por eso que pertenece a la prensa escrita. Pero hoy en día están directamente relacionados con la radio, la televisión, el internet. Yo les pregunto, ¿dónde mayoritariamente veían las noticias? Y ellos dijeron, por ejemplo, en internet, pues, que hoy en día no se utiliza tanto la prensa escrita como tal, como impresa, sino se utiliza mayoritariamente en internet. Pues. O un noticiero directamente, o si están, justo pusieron la radio, están dando alguna noticia importante, ustedes la escuchan. Pero hoy en día la prensa escrita de manera impresa está disminuyendo en relevancia. La principal función es informar. Tenemos más, pero es informar. Y dentro de sus características tenemos que tenga veracidad. ¿Qué significa que los textos periodísticos sean o tengan veracidad? Que puedo afirmar que es cierto. Tienen Que es buenas cierto, que es fuentes. verdadero. Muy bien. Exactitud, en el caso de que sea exacto, significa que lo que me estén diciendo corresponda a algo que es así, por eso es exacto, y también que la información que me están entregando no sea más de la necesaria, por eso es exactitud. Y rapidez, porque tiene que ser algo actual y algo breve. ¿Ya? Hay diarios del mundo, del país y de una región. Por ejemplo, el New York Times es un diario con noticias mundiales. Diario El Mercurio es de un país. Y por ejemplo, el diario El Líder es de una región en particular. Aquí están los tipos de textos periodísticos. Para un lado los informativos y para el otro los de opinión. Los informativos ya los vimos, los vamos a reforzar hoy día. Y los de opinión son los tipos de textos nuevos que vamos a analizar hoy día con mayor profundidad. Los informativos transmiten información de manera objetiva sin incluir opiniones. Por lo tanto, todos los que hablemos informativos, como la noticia o el reportaje, el periodista nunca puede dar su opinión. Nunca, jamás en la vida. Los de opinión claramente dan la opinión y lo que nosotros vamos a intentar es descubrir de quién es la opinión, como una editorial, un artículo, una columna. Y los que son mezcla son los que son informativos y de opinión al mismo tiempo, como la crónica. Partimos. La noticia. No todo hecho constituye una noticia. ¿Qué características debe tener una noticia para que sea noticia? Actual, de relevancia, proximidad, proyección de rareza y progresión. Me faltó la N ahí. Pregunta del $1.000.000. ¿Qué debe tener una noticia para que a ustedes les llame la atención o quieran leer la noticia? ¿Me tiene que afectar? Ya, le tiene que afectar por un lado, bien. ¿Qué más? El titular. El El titular. titular. El titular es súper importante, o sea, tiene que llamar la atención el titular para que ustedes se interesen y quieran Me gané leer la noticia. $500.000 entonces. Si nos ganamos, Se lo ganaron, muy bien, se lo ganaron. Le voy a dar comunismo. $500.000 Nos ganamos. Exactamente. En acciones se los voy a entregar, sí. En acciones ¿En alfajores? en la AFP. Que de hecho, actualmente las noticias lo que más son pobres son los titulares. Po. Los titulares hoy en día, Sí. bueno, en una noticia como tal, género periodístico, no. Pero en la televisión, sí, todo el rato. La noticia, un titular es uno o dos titulares importantes y generalmente no dice nada el titular más encima. Por lo tanto, no sé si a usted le llama la atención ¿A qué se refiere con las proximidad? noticias de los noticieros de la televisión. O, por ejemplo, ¿qué noticia del último tiempo a usted le ha llamado la atención? Que se acuerden y digan, oh, eso me interesó y me quedé viendo. Profe, O la leyendo Javi le estaba la noticia. preguntando algo. Sí, Cuéntame. ignoro. No le ¿A qué se escuché. refiere con proximidad? Con proximidad es lo que decía, que le afecte, lo que dijo Fabiola, que sea Mm, próxima. O sea, yo no me voy a interesar de una noticia del otro lado del mundo, o sea, puede que sí, pero si a mí es cercana a mí, me interesa más. A eso se refiere. Ah, ya. Gracias. Ya, ¿qué noticia del último tiempo a usted le ha llamado la atención? Que se acuerden. Pero noticia periódico o en la tele. O da lo mismo. Cualquiera, Josefa. Ah, ninguna. Ah, Yo igual, el caso de ¿Usted la lee una Ámbar. noticia que dice, van a sacar hasta la No, temporada no, 5 de no, Grey's no. Anatomy? ¿No le interesa? ¡No! El caso de la eso de que Ámbar. anunciaron que posiblemente Bailey la maten.
Qué chonda la base. Oh, ¿verdad? Dijeron que íbamos a perder a Bailey. Ya, No. pues ve, ahí tiene Mucho una más noticia tener que se que ver interesa, Grey's ¿no? Anatomy porque no entiendo nada. Hay 4 posibles personajes que se van a ir de la serie, que sería Y por Jackson. coronavirus. ¡No, Jackson! No, es que Jackson es demasiado. Y Pero no, Jackson no le mate la expectativa a Josefa, ya. Josefa después de Sí, esta no clase no va a cuenten querer. nada más, tú ven ¿De que yo no lo he Luca? visto. Ah, el de Y Lucas no me bueno, importa. Gordos. De Quiero Lucas verla y tenemos. ustedes me hacen todo para no verla. Ya, pero mira, Maca, póngase a ver Grey's Anatomy entonces para que sepa lo que habla la Josefa Pero con si la en Nati. algún momento la vi, lo voy a ver. Yo también lo voy a ver, voy a empezar hoy día mismo. No, Para yo la me próxima termino el clase, libro y amiga. lo... De hecho, estoy viendo otra serie ahora. ¡Oh! Meredith. Ya, ¿cuál José? Ay, Serie miren, buena. ella tiene un pin. Ahora estoy viendo La maldición de no sé qué cuestión. Ya se me olvidó. Oh, siempre Ya, me si no se pasa lo sabe el nombre, mismo. no sirve. Es que la cuestión está en inglés, pues. Y no hay No mano ahí. importa, pues si usted es bilingüe. Ah, claro. 3 veces. Ya, sigamos con la noticia. Ya subimos una noticia que le gusta mucho a la Josefa. Lo descubrimos completamente. Ya sabemos qué tipo de noticia. La actualidad consiste en el evento básico fundamental que todo hecho consiste de ser noticioso, ¿ya? Siempre y cuando sea de un tema inédito, verdadero, y que traiga nuevos antecedentes, por eso que sea actual, que incorpore nuevos antecedentes, nueva información, no sea algo repetitivo. O sea, si nuevamente se nos noticia el coronavirus, quizás no le va a interesar, a menos de que diga, se encontró la vacuna definitiva y llega en un mes más a Chile. Esa noticia sí quizás les va a interesar. Por ejemplo, si yo le leo una noticia que dice, levantan a fase 3 y 4 toda la región metropolitana, y usted dice no me interesa. Por lo cual, todos los santiaguinos pueden viajar al litoral central sin tener que pedir permiso. Si les interesa. ¿Ustedes están de acuerdo que la gente viaje al litoral? No. No. Sí, Profe, la playa está Sí. llena. sí. Si aquí la gente del litoral vive de algo, po, vive del turismo, Obvio. entonces Muy igual. bien. ahí ¿Quién sí dijo Ya, eso tienen para bien, razón. ponerle una bien ahí. entrevistadora? Muchos La dicen que Josefa, no y otros bien. dicen que sí. Por ejemplo, la Josefa porque ha trabajado en ferias artesanales y tiene que generar Ya, dinero, la la Josefa Maca me que cae trabaja bien. también en turismo. Entonces sí. Entonces sí, Pero es que igual pero siento que hay mucha el gente. riesgo a contagiarse es mayor. Sí, pues, ¿Cómo podría ser el pero... término medio para no Es que, arriesgarse y que Pero pueda es haber que si turismo? no, ¿cómo deberías vamos a cuidarte salir porque yo veo a igual? todos en la calle, o sea, no a todos, pero muchas personas sin mascarilla o ¿Sin así mascarilla? muy juntos. Está bien que vengan ya, pero cuídense, o sea, respeten. ¿Ah? El No, tema es pero la cultura chilena, el del individualismo. Entonces, por esa razón yo digo que no. claro, porque es verdad que mucha gente yo he visto sin mascarilla en la calle, en el litoral. Y me imagino que deben ser santiaguinos, me imagino, puede que esté errado. Pero es que yo Pero el digo control, santiaguino, no santiaguino, Pinches santiaguinos. ¿cómo se llama? La cosa es, como dicen, cuidarse. Y si la persona viene, se va a cuidar si quiere sí o no. Acá también las personas de Isla Negra se cuidan y no se cuidan. Acá yo conozco a muchas personas que andan sin mascarillas por todos lados. Y catalogar como santiaguinos, de Temuco, de Isla Negra, de Algarrobo, si no se quieren cuidar no se van a cuidar en ninguna parte. Pero igual tenemos cuidado por no dejar de pasar tanta gente, porque igual si tú decís, Obvio, pues, si no se ¿cachai? cuidan ni siquiera Pero... los de acá, que claro, por vengan a No, llevar ejemplo, pues más si ahora la ya gente, este igual. fin de semana normalidad, largo hubo cordón ¿cachai? sanitario, pero mañana lo sacan. Sí, pues. Entonces, y cuando yo he viajado, por ejemplo, cuando vengo a Santiago, ahora estoy en Santiago y me devuelvo el miércoles, el control es nada. Te piden el C19, que lo haces en el momento por internet, decir, no tengo coronavirus, es todo El lo que permiso tengo que... más fácil de la vida. Nada más, digo, no tengo y nunca he tenido, listo. Fuentes, créanme. Y muestras tu carnet de identidad y eso es todo, y con eso pasas. Y puede ser perfectamente una persona contagiada. No hay un control que... la aduana sanitaria tampoco sirve porque uno también evadía los permisos de otra forma, sino quizás que efectivamente, si hiciesen los exámenes, si tú vas a viajar de una región a otra, tengas el examen hecho y que Sí. puedas demostrar de forma fehaciente o en línea de que no tienes contagio. Pero es que económicamente no es viable, profe. No es viable ¿Y por totalmente, no cuánto es viable, cuesta más o pero menos hacérselo? es que Como 20 para lucas. una persona en particular está como a 25.000 pesos. Pero los consultorios están gratis hasta cierta cantidad de personas o si son tienen riesgo, las personas, depende.
Pero de repente hacen también test masivos. Por ejemplo, en el Quisco han hecho casi todos los días, eh, si no me equivoco, donde está el Banco Estado, hacen, pero son como ¿Hacen las el de la 100 nariz o personas el de la inmediatas. sangre? ¿Ah? ¿Hacen el de la nariz o el de la sangre? Eso se llama testeo Eh, activo. yo creo que debe ser el test rápido, que debe ser el del dedo, ¿no? Ese No, es muy porque no les queda. conveniente. ¿No No les les quedan? queda. Ah, entonces va a ser el de la nariz. Pero el de la nariz se demora en llegar por como una semana al resultado. A que no les queda. Yo no he hecho nunca, la verdad, Yo pero tampoco. siento que el de la nariz es muy invasivo. Sí, Sí. Verlo es como que, au, me duele. Confirmo. como que te Es horrible. rascan la garganta desde la nariz, Sí. así tal cual. ¿Te imaginas estornudar y se rompe y se te queda ahí? Te llega hasta el cerebro. Te llega hasta el cerebro. Bueno, Te sacan un pedacito. complicado. Quiero ver a Meredith Grey haciendo un PCR. Próxima temporada. Relevancia. Se considera como relevante todo hecho que involucre a personajes importantes o influyentes para la comunidad. ¿Qué personajes influyentes deberían aparecer para que a usted le interese una noticia? Bueno, depende de la noticia. Chayanne, ¿Chayanne? obvio. Mi papá. De hecho, dejaría todo Chayanne, porque te quedara. aparece Chayanne, es importante la noticia entonces. Me leo de toda la noticia, obvio. Ya, ¿Quién acabamos de dijo descubrir Chayanne? que a Fabiola le encanta Chayanne. ¿Y a quién no le gusta Chayanne, profe? No sé, Muy bien. debe haber gente ¿A que todo no el le mundo gusta. le gusta Chayanne? Ya, Los una coreanos. persona que no sea Chayanne, que sea importante o No sé, el influyente para que a usted le presidente. interese. Aunque si sale el presidente no me importa, pero es importante, se supone. Ya, salga El un ministro presidente de o una salud. autoridad. El ¿Ah? ministro de salud. Ministro de Salud, pues, si estamos hablando de los PCR, si están hablando ministro de Ah, Salud. de esto sí. Bien. Proximidad, el hecho de tener algún grado de cercanía geográfica. Por ejemplo, si las elecciones de Estados Unidos es un tema absolutamente actual, ¿le interesa a ustedes? Sí, Sí, No me el otro interesa, día pero lo es vi. importante. Es un interés pues, que a ustedes no le interese, pero a otros sí, pero sí nos afecta igual, pues, aunque sea, no hay una cercanía geográfica total, pero es súper importante porque son los países que al final afectan al resto, Nos dominan. nos dominan claramente y que es muy importante la economía, porque cuando hay elecciones se dispara el dólar. De hecho, el dólar está cerca de 800 pesos actuales. Y cuando sube el exactamente está dólar, sube todo. 784. ¿A cuánto está? 784. ¿En serio hoy día? Entonces bajó porque hace pocos días estaba a 7,97. Sí, bajó hace como 2, 3 días, si no me equivoco. Ya, eso es bueno. Es bueno porque tengo que comprar muchos dólares. Así que, Macarena, Yo si siempre me tienes ese informo dato del dólar, activo, así que... por favor, cuando sepa que está muy bajo, o sea, bajo, ojalá esté como a 7,60 en algún momento dentro del mes, me avisa porque tengo que comprar muchos dólares. ¿Ya? Proyección. Todo hecho que pueda tener repercusiones, consecuencias importantes para la comunidad. A eso se refiere con proyección. Lo que hablábamos recién, pues, o sea, si pasan al litoral, le afecta directamente a todas las personas que viven en el litoral, es de proyección. O de economía, también nos afecta directamente a todos. Si sube el dólar, sube todo, ¿ya? O si escasea, por ejemplo, hace poco, cuando fue el paro camionero, escaseó la madera. Y de verdad que para la gente que estaba construyendo, fue súper importante porque no había, y subieron los precios. Entonces quizás a usted no le afecta, pero si el papá o la mamá está haciendo una remodelación en la casa, queda media o le suben los precios, igual le afecta a usted porque tenía considerado regalarle una zapatilla a la Josefa, la mamá, y resulta que tuvo que gastar más plata en madera porque estaba haciendo una ampliación y no pudo comprarle la zapatilla. Igual le afecta. ¿Era la zapatilla lo que te gustaba mucho, Josefa, no? Sí. Ya, me acordé. De rareza, los sucesos son extraños, poco comunes, por lo tanto, por eso generan ese interés. De repente le interesan cosas que no son comunes, cosas que de repente ustedes nunca han escuchado, no han visto, o les genera rareza y por eso se interesan. Sí, obvio. Sí. ¿Sí? ¿Cómo qué cosa? Como el fuego en el mar. Fuego en el mar. ¿Ya? Sí. En el sur, parece. Sí, sí, hay una parte, como, sí, como Y en yo los lo vi, barcos. que como, ¿qué? Y me vi toda la historia. Se vio toda la historia de cómo, efectivamente, porque ahí había como gaso, ¿no? En el mar. Sí, como un químico. Que uno le ponía fuego y se encendía harto rato así. Sí, interesante. ¿Eh? Ya eso es inédito, pues distinto. Sobre todo los temas culturales o científicos, si son raros, como que uno se interesa. Y progreso, los eventos e informaciones sobre avances, puede ser científico, lo que decíamos, lo de la vacuna, ya súper importante ser un avance tecnológico que afectaría directamente.
Las partes de la noticia, ¿se acuerdan cuál era? La Fabiola se acuerda. ¿Cuáles eran las partes de la noticia, Fabiola? Estaba el título, la bajada de título del cuerpo. Ay, no me acuerdo qué otra cosa. Ya, había algo arriba del título, que Eso, no siempre estaba, epígrafe. el epígrafe. Que el Ah, ve que soy epígrafe sequísima. era lo que contextualizaba o explicaba el título. Cuando el título no se entendía por sí solo, era muy extenso, ya un epígrafe. Y pertenece a la función fática. ¿Se acuerdan cuál es la función fática? No, Era la que abría, mantenía o cerraba la conversación. En este caso, abre. Porque un hola es función fática. Y si el epígrafe o el titular abre la conversación, función fática. El cuerpo tiene una primera parte lead. que se llama lead. Que el primer párrafo es el lead que responde a las preguntas fundamentales. ¿Qué, quién, cuándo, cómo, dónde? Y eran las 5 W. ¿Por qué eran las 5 W? Porque en inglés es when, where y todas esas cosas en inglés que no sé Ya, pero dígalo en pronunciar. inglés, pues si usted es bilingüe. Pucha, profe. Where, when, no sé, why. ¿Así? ¿Te gusta mi inglés? Me encanta, yo creo que la voy a llevar para que sea traductora. Mi profe de inglés me mira pegado un guate. No, Le voy a mentira. pegar un water. El cuerpo es el resto de los párrafos. ¿Ya? Y pertenece a la función referencial porque informa. Vamos con el epígrafe. ¿Siempre es necesario tener un epígrafe? No, si el título se entiende, no, pues. Bien, si el título se entiende, no es necesario el epígrafe. ¿Siempre debe haber un título? Sí. Sí. Po. Sí, po. Y llama la atención, po. El título. Disculpa. Llama la atención el titular, siempre quiere captar que nosotros nos interesemos. De hecho, esa es la gracia, pues muchas veces uno lee el titular y de ahí decide si lee o no lee la noticia, dependiendo del titular. Luego viene la bajada, que es lo más importante de la noticia, o el resumen de lo más importante de la noticia. ¿Siempre debe haber bajada? No, no sé. No, porque es opcional. ¿Por qué es opcional? Porque si una Igual que noticia... con el epígrafe, pues no, si se Epígrafe, entiende. claro. Si se entiende la noticia, o si la noticia es una noticia extensa, la más importante del día, va a llevar bajada, para que uno lea un pequeño resumen y ahí lea la noticia completa. Pero si es una noticia breve, ¿para qué voy a llevar bajada? El primer párrafo es el lead, que responde a las preguntas fundamentales, ya dijimos, viene del inglés, por eso se escribe el lead, se pronuncia lead, y el es el resto de la noticia. Esa es la estructura de una noticia. Se habla de un triángulo invertido. Ese es el orden correcto que debe tener una noticia. Vamos a leer la siguiente noticia, a ver si les interesa. Dice, cobran por aparato, pero entregan un jabón. El titular dice, va a Tacna, ni se le ocurra comprar un celular en la calle. La bajada. Autoridades peruanas están alertando a los chilenos que cruzan la frontera para que eviten este cambiazo. Y ahí viene el lead y el cuerpo. ¿Han ido a Tacna? ¿Alguien por casualidad de la vida ha tenido la oportunidad de ir a Tacna? ¿Ha ido a Arica y ha cruzado Tacna? Nel, ¿No? ¿Nadie? no me alcanza. ¿No le alcanza? No, profe. Es la ciudad que tiene constituida en imitación. Todo es imitación. De hecho, por eso te dicen, te venden celular en la calle, pero adentro va un jabón. Pero la ropa no, pues la ropa te venden ropa, pero es pirata. Dice Lacoste, dice, no sé, Hugo Boss, Levi's, pero en realidad súper pirata y vale 2, 3 lucas. Pero es igual, idéntica. Lo único que a la primera lavada, de la talla M, se achica a talla 14. Lo único malo. Así que, pero muy, muy barata. Y hay copia de todo. De hecho, tú vas para allá y, por ejemplo, si quieres una licencia de conducir, te la hacen como en 2 horas. Una licencia de conducir chilena. Y lo más Bueno, importante, este es un dato. Eso me interesa. Me interesa, Este es yo un lo quiero. dato No sé aún conducir, más, pero lo quiero. aún más interesante. En Tacna te falsifican títulos profesionales. Pero, profe, ¿por qué eso no nos dijo eso antes? ¿Por qué estoy haciendo aquí? Por ejemplo, De ahí lo sacó el profe, ¿viste? medicina en la Universidad Lo de pillamos. Chile. Ah, tu título ahí. Enmarcado. Enmarcado. Lo Estudié dejo un medicina en la rato al Universidad de sol, se Chile. destiñe todo. ¿Por qué? ¿Y por qué Claro. sabe eso el profe? Por eso, ¿viste? Lo Porque he ido a pillamos. Tacna como 5 veces Me empecé con y Porque se me destiñó el lo que título. tú quieras.
lo que tú quieras. No sé, me imagino que hasta la Constitución firmada por ti, si quieres, está ahí. ¿Ya? Lo Le voy que a sacar quieras, un lo título a mi falsificas. gato. ¿Mm? Le voy a sacar un título a mi gato Sí. de psicólogo. No, y es verdad que se han hecho reportajes que han habido arquitectos, médicos, que en realidad su título está falsificado. Los cirujanos plásticos, todos vienen de allí. ¿Viste? Lo tienen de ahí. Qué miedo. Pero bueno, yo creo que claramente los títulos profesionales es mucho más complicado, es fácil de pillarlo, porque muchas veces piden la licenciatura o piden en línea, distintas cosas. Pero la licencia de conducir yo creo que es buen dato, porque acá cuando te paran, te piden la licencia, pero no ven nunca nada en línea, a menos de que haya un accidente, quizás por ahí sí, pero de lo contrario cuando te controlan, es la cuestioncita así. Así que quizás eso que dicen de Tacna, alguno que se quiere arriesgar, cosa suya. ¿Ya? Yo he traído ropa, perfumes, Voy. cosas así, ¿ya? Pero cosas más grandes encuentro muy arriesgado. ¿Ya? Sí, pero la ropa, compren bien, si van alguna vez, compren, pero tallas más grandes, porque se les va a achicar. La crónica. La crónica viene del dios Crono. ¿Qué significa dios Crono? ¿Cuál es el dios Crono? El tiempo. Del tiempo, por lo tanto es un relato cronológico, ¿ya? Donde te relatan cronológicamente lo que va ocurriendo y el periodista, si así lo desea, puede dar su opinión, ¿ya? Por lo tanto es informativo, pero la única parte del diario que el periodista, al ser informativo, también tiene la oportunidad, la opción de dar su opinión. Por eso que es interpretativa o mixta, ¿ya? Leamos una crónica. Dice, déjenme sacar la cabeza de ustedes, que aparecen justo ustedes. Práctica del aula. Profesores de tecnología, juegos y casos cotidianos enseñan mejor matemáticas. Viernes en pleno horario de clase, unos 3.500 niños y niñas de tercero a octavo básico, conectados a internet desde Arica a Coyhaique, sacan cuenta, hacen gráficos, se emocionan y gritan sus apuestas en una competencia donde se mide la astucia, la rapidez y, claro, materias hasta entonces fomes o difíciles como geometría o probabilidades. Se trata del segundo torneo nacional de juegos online de matemática a cargo del Centro de Investigaciones Avanzadas en la Educación de la Universidad de Chile y que tuvo su etapa final hace algunos días. La idea era que los niños buscaran patrones que les permitieran saber qué objetos hay dentro de una caja y luego hicieran sus apuestas. Hay una crónica donde te relatan, en este caso, un torneo, que sería en este caso matemática, pero ocupando tecnología y que fuera mucho más lúdico y más entretenido. ¿Sería para ustedes más entretenido que las clases de matemáticas fuesen así? No, no me gusta. ¿No? No le No gusta sé, por no ningún lado, puedo. ni aunque fuera más entretenido, ni aunque hiciera un juego matemático, no le gusta. Quizás sí, puede ser. A mí Sí, me po. hicieron matemáticas con un niño que no me acuerdo cómo se llamaba, pero eran con piedras preciosas. Y ¿Ya? tenía que, no sé, pues tenía que ganar piedras preciosas, pero dividiendo, multiplicando. Era entrete. ¿Y aprendió? Era entrete. Ya, era entretenido. No aprendió, pero era entretenido. Eso es lo importante, Digamos que ¿cierto? no tengo pero lo ninguna pasó de esas bien. piedras. Ah, de hecho, no tengo ni una piedra, pero fue entretenido. Pero la risa no faltaron. ¿Cómo se llamaba? Ay, Bien, tipo. Macarena, me gusta sus intervenciones porque nos hace más alegre la clase. ¿Y tiene alguna piedra No, preciosa, Macarena? no. Yo tengo cuarzo rosado. Ah, Ah, mira. sí. Bien, tienes toda la razón. Y Tengo hay una rosita amatista y creo. no la encuentro. Ya, Esa es Fabiola, ¿ves? rosada, Tampoco aprendió matemáticas. no. Reportaje. El reportaje es parecido a la noticia, pero se diferencia en lo siguiente, que el reportaje es más extenso que la noticia y tiene una investigación previa de por medio. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga una investigación previa que es mucho más profundo que la noticia. Pero también es un tema actual, pero también puede ser un tema que ya pasó de moda. ¿Ya? Por lo tanto, tiene ahí varias diferencias pequeñas, pero es parecida a la noticia, pero en el trasfondo es bien distinto, porque no es breve, es extenso, tiene una investigación previa y puede ser un tema actual como puede ser un tema que ya haya ocurrido hace Y mucho. la noticia no tiene investigación. No tiene investigación. La noticia muchas veces es entrevista o cuña a ciertas personas, pero no tiene investigación. Ya cuando Mm. tiene investigación pasa a reportaje, porque la noticia es breve.
Ah, Interesante, ¿eh? Cosas que se aprenden hoy en día. Y ahí hay un mucha reportaje, pero no lo vamos a leer porque es muy largo. qué flojera. La entrevista. ¿Qué tienes que saber de la entrevista? La entrevista es entre un periodista y un entrevistado. El entrevistado puede dar su opinión, pero el periodista no. Eso es súper importante. El periodista nunca, nunca puede dar su opinión, ¿ya? En cambio, el entrevistado sí. Por eso que la entrevista pertenece al género periodístico informativo, porque quien lo escribe, que es el periodista, nunca jamás en la vida puede dar su opinión. Hay varios tipos de entrevistas, pero ya no se pregunta a la PSU por tipo de entrevista, por lo tanto, lo único que tienen que saber es que la entrevista, el periodista es el que no puede dar su opinión. Reseña. ¿Qué es una reseña? Una cosita corta. Una cosita corta, bien, Macarena. La reseña es la síntesis o el resumen de algún aspecto cultural. Película, Libro. serie, libro, obra de teatro, un evento gastronómico, un recital de música, De cualquier cabañas, ámbito reseñas de cultural. cabañas. ¿Cómo? Reseñas de cabañas. Reseñas de cabañas, muy bien. Pero no puede decir si las cabañas son buenas o malas, solo la reseña. La reseña significa cuántas cabañas hay, cuánta disponibilidad, el precio. Exacto, es como un resumen de, Exacto, del porque recinto, del para eso existe la crítica. La crítica es donde te dicen si es bueno o es malo, terrible que tiene que ver penco. con opinión, pero la reseña no. Solo te resumen lo que te están ofreciendo o lo que ahí hay. Por lo tanto, uno se fija mucho en las reseñas cuando quiere comprar algo o reservar algo o ver una película. Si quieres ver una película, quiero saber más o menos de qué se trata muchas veces. ¿Ya? Vamos a los que tienen opinión. Todos los que vimos recién son informativos. Ahora, todos los que vamos a ver de ahora, lo importante es saber de quién es la opinión. ¿Ya? Esto es lo importante. ¿De quién es la opinión? Editorial. La editorial es la opinión del diario frente a un tema importante. ¿Apruebo o rechazo? Tema que está de moda, ¿o no? Diario El Mercurio, absolutamente derechista. ¿Qué cree que va a decir Diario El Mercurio en su editorial? ¿Qué opinión va a tener sobre apruebo o rechazo, creen ustedes? ¿Qué creen? Rechazo. Rechazo, porque es un diario de derecha, conservador, que le conviene mantener la Constitución tal cual está. Sí. Pero si aparece, ¿ha leído alguna vez el The Clinic? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, un diario de izquierda, no es un diario, perdón, es un periódico porque sale cada 15 días, de izquierda, súper crítico, y Terrible claramente bueno. diría titular apruebo, yo creo, así como titular del diario, apruebo, ¿ya? Y en la editorial claramente dirían el Y con el motivo perro por el mata cual, papo. ¿Qué diría la cuarta? diría yo la cuarta, diría, no, Diría apruebo. no Ni para sé. allá ni para acá. Popular. No le conviene decir nada. Diría apruebo Es que o es rechazo. popular, yo creo que diría apruebo solo para vender más, Mm. Es que, pero no porque sé lo Una, si, o la ¿qué diría pregunta, el po, otro? apruebo o rechazo. Ujú. claro, no, pero es que la editorial tienes que dar tu opinión, po. El diario da su opinión, no puede dejarlo ambiguo. O sea, o estoy a favor o estoy en contra en la editorial. Y si Entonces, pone No, la y el opinión otro no de compran. ambos. la opinión no sirve la opinión de ambos. Tiene que ser, en la editorial se moja en el potito. Esa es la gracia de una editorial. Se tienen que mojar el potito el diario. La Tiene que leche decir del su potito. postura. Por eso es que uno ahí conoce la postura del diario y sabe si es de derecha o de izquierda muchas veces con la editorial. O no necesariamente temas políticos, puede ser lo que estábamos hablando, no sé, ¿cómo se llama el diario del litoral? ¿El Líder? ¿O no? No sé. No tenía ¿No? idea que ¿O teníamos. ese es de Valparaíso? ¿Hay algún diario del litoral? No que yo sepa. El Sí, de po. Valparaíso es La Estrella. No sé cuál es el del litoral. No, entonces el No, Líder. pero hay porque el uno, hay uno que es del Quisco, o sea, no sé si es diario, periódico debe ser, que sale Es como una cosita revista. Sí, Puede sí, ser. es como algo una así. revista. ¿Y Salen cómo todas se las llama? cosas del Quisco. Ay, no me acuerdo. El Quisco. El Quisco.
No sé, solo sé que es Así azul. mismo El parece. Quisco. Sí, es No estoy azul. segura. Sí, sí. Y Ya, el pues. chiquitito, delgadito. Entonces dijimos que no necesariamente tiene que ser temas políticos. Entonces el diario El Quisco tiene que hacer una editorial de que está entrando mucho turista a la región. Entonces tiene que mojarse el potito y en la editorial decir si ellos están a favor o en contra de que entre tanto turista, lo que estábamos hablando antes. Entonces, pero la editorial tiene que decir si está a favor o en contra, porque es la opinión del diario frente a un tema. ¿Ya? Esa es la gracia que tiene la editorial. Es el diario el que da la opinión. No es un periodista en particular. Es todo el diario que se juntan y dicen ya, esta es la opinión que vamos a tener nosotros frente a este tema como diario. Siguiente. La columna y el artículo. Son dos cosas distintas a la columna con el artículo. La columna es la opinión personal del diario. Perdón, esa era la opinión personal de un periodista del diario. Ahí sí. ¿Ya? La columna es la opinión personal de un periodista del diario, que generalmente sabe sobre el tema. No sé, a ver, Josefa, tú que fuiste actora, ¿cierto? ¿Fuiste actora? ¿O no? ¿Qué era? Sí. Ah, ¿Y de todo. también estuviste en algo de periódico? Nada que ver. Eso lo inventé. Actriz, pues no, como actora suena Sí, raro. estuve en periodismo también. Ya. ¿Ves que me acuerdo? No tengo tan mala memoria. Encontré el diario y sí se llama El Quisco. Muy bien. Son Diario tan El Quisco. creativos. Municipalidad. Punto. Ah, ya, se lo he visto también, tiene toda la razón. Ya, Josefa, usted como periodista la voy a contratar para que me haga una columna. Cuando salga de cuarto medio, y si el coronavirus está más controlado, la voy a llevar por un año, como yo como director de diario, la voy a mandar un año a viajar por Europa. ¿Le tinca la idea? Ya. Como son 12 meses, cada mes se tiene que cambiar de país. Y cada semana se tiene que cambiar de ciudad. Y tiene que ir a hoteles distintos, a restaurantes distintos y a eventos culturales distintos. Cosa que una vez a la semana usted me escribe una columna de qué es lo mejor que hay que hacer en cada ciudad. ¿Le tienen que hacer trabajo? Obviamente va Estaría con todos los bueno. gastos pagados más su sueldo. Estaría bueno. Esos son los columnistas de viajes. Eso es lo que Josefa, tienen que hacer. ¿puedo ir Pero, contigo? pero ¿cuántos periodistas hay y cuántos tienen ese tipo de trabajo? El 1% si es que. ¿Ya? Rayos. Así que no hay que ilusionarse, pero hay periodistas que de verdad ese es su trabajo. Y esa es la columna, donde tienen que dar su opinión personal de sucesos que ellos han vivido como periodistas del diario. En cambio, el artículo también es opinión personal, pero el artículo es la opinión personal de un experto que no pertenece al diario. Por ejemplo, en una PSU apareció Gabriel García Márquez hablando de la literatura chilena, cómo ha mejorado, y abajo decía Gabriel García Márquez, Diario El Mercurio. Y uno se da cuenta que Diario El Mercurio debe haber contratado a García Márquez para que escribiera un artículo sobre un tema que él sabe mucho, la literatura, y en este caso hablar sobre la literatura chilena. ¿Ya? Entonces, contratan a expertos de cualquier ámbito. También en un ensayo aparecía un artículo que también era, no me acuerdo si era el diario Mercurio, pero aparecía Pelé hablando sobre fútbol. Una persona que sabe que no pertenece al diario, sino que lo contrataron para que hiciera ese artículo. Entonces, la columna, opinión personal de un periodista, artículo, opinión personal de un experto en cualquier tipo de área, pero no pertenece al diario. ¿Queda claro la diferencia? Sí. Súper. Sí, súper claro. Crítica. La crítica es la opinión de un experto en el ámbito cultural. Aquí, en el otro era de un experto que no pertenecía al diario. Aquí sí pertenece al diario, pero es experto solo en el ámbito cultural. Por ejemplo, si de una película, lo más probable es que sea un crítico de cine, un cineasta o un actor. Si es de literatura, un crítico de literatura, un escritor, literato. Si es de gastronomía, quizás un chef, pero que pertenece al diario. O sea, lo contratan dentro del diario para que haga las críticas de esa área. Porque la crítica, la gracia es que te orienten para ver qué película ver y qué película no ver. ¿Se acuerdan que Ítalo Pasalacqua, que ya murió hace tiempo, ¿se acuerdan de él o no? No, Pues, ¿cómo no me voy a ¿No? acordar de él? Obvio. Obvio, bien, bien, no me Macarena. suena su Oye, todo nombre. lo que pregunto, así como temas más antiguos, Macarena sabe. Me gusta que Macarena sea un Yo poquito creo que la mayor. Nati también sabe, pero no dice. Estoy hablando por ella por Instagram y estoy segura que sabe. Ya, entonces, Ítalo Pasalacqua era un crítico de cine súper conocido en Chile.
porque a todas las películas le ponía mala nota, mala calificación. Es que era Y era brígido. súper conocido porque era un crítico reacio, criticaba de mala manera, ¿ya? Pero al final como que algunos le tenían cariño por eso, porque era súper firme para decir sus Honesto, cosas. se puede decir. Claro, decía, estas actuaciones son paupérrimas, ¿ya? Los actores los sacaron de la calle, así. ¿Ya? Era Yo un Gusteau del le Ratatouille, pondría pero de un 1 a esta película. película, así que yo no la recomiendo. Si quieren 2 horas de aburrimiento, vayan a ver esta película. Eso decía. No le gustaba nada, pues no. Nada, pero cuando una película era buena, porque la nota iban del 1 al 7. Entonces, cuando la película era buena, esta película me entretuvo, estuve las 2 horas mirándola, entretenido, me gustó, yo le pondría un 3. Y uno queda, oye, pero si la película le gustó, nunca ponía buenas notas. Las películas yendo a la universidad, el profe. La carta al director me falta. La carta al director es la opinión personal de los lectores, ¿ya? De los lectores, frente a un tema importante o de actualidad. Aquí, por ejemplo, señor director, tuve la preciosa oportunidad de ver y oír con mi familia la final de la competencia de coros transmitida por televisión. Al ver, sentir y oír el coro de internos de la cárcel de Talagante, me quedo con la certeza de que la delincuencia, así como la pobreza, nace y se desarrolla principalmente por falta de oportunidades. Así más que mano dura, como se pide, lo que necesitamos todos es educación, trabajo y más oportunidades. ¿Están de acuerdo con esta persona, con Samuel Buceta? Con la carta al director que hizo, ¿están de acuerdo que Sí, la no. delincuencia y la pobreza principalmente se da por falta de oportunidades? Sí, Sí y no. Sí, no. ¿Por qué sí no Macarena de las Mercedes? Ay, mi mamá me dice así cuando me enojo, se enoja. Porque la pobreza sí es por falta de oportunidades, po. A ver, normalmente. Pero la delincuencia, uno ve delincuentes con cuello y corbata. Claro. Sí. O En sea, sí, siento que no sé, y a veces ocultan y dicen, ah, es que yo soy pobre, por eso robo. también, o sea, No, los dos casos, de cuello y corbata y claro, el ladrón que roba porque dice que es pobre, que justifica el hecho de ser ladrón. claro, así que, y más encima acá dice que es la cárcel como que la delincuencia, así como la pobreza, nace y se desarrolla principalmente por la por la falta de La falta oportunidades. ya. Igual tenemos hartas oportunidades, siento yo. Ujú. O sea, no miles, pero hay oportunidades y es complicado, un tema súper complicado. Eso, me marcho. Le voy a mencionar algunos reportajes, a ver si se acuerdan, para más o menos hablar de este tema, porque es la gracia, estamos en opinión. De hecho, necesito saber sus opiniones, porque esa es la gracia de la clase. ¿Se acuerdan de la cárcel de San José? Que hubo un incendio muy grande hace como unos 15 años atrás, puede que sean muy chicos, pero La que cada murió vez sale. ¿Ah? la que murió el que vendía CDs pirata. El que vendía CDs piratas, justamente. Ah, soy terrible. Y ahí se vio que claramente falta oportunidad porque habían personas como él que no eran delincuentes, que vendían en la feria o en la calle CD pirata, se lo llevaron detenido, lo formalizaron, justo ocurrió esta junta de cuentas, el incendio, y él murió, fue una de las personas que murió calcinada, y lo único que hizo fue vender CD pirata. Pero, profe, acá ¿Mm? al menos Samuel, que expresa su opinión, está hablando de los delincuentes. Uh-huh. Él no sería tachado como delincuente. Si estamos hablando de todas las personas de la cárcel, obvio, pues están los violadores, están los que venden ensaladita. Ya, pero por ejemplo, y Estamos hablando ellos, de los si tuvieran delincuentes. oportunidades de trabajo, venderían CD piratas, venderían, o quizá buscarían un trabajo más formal si tuvieran otro tipo de oportunidades. ¿Quién es? La gente que ha vendido CD piratas por toda la vida, si ¿Ya? tuviesen oportunidades de mayor acceso a la educación, que le hubiesen pagado la educación, ¿seguirían vendiendo CD piratas? No lo sé. Tiene que ver mucho con el tema de las realidades que tiene cada persona. Hay personas que están inmersas en violencia y es porque es lo único que ven y la única realidad que conocen. Entonces es como un círculo vicioso de realidades que no son todas iguales, entonces eso pasa a ser como parte de las oportunidades.
Quizás Si se la sienten persona, muy en confort donde están y no quieren salir también, po. claramente, si la persona nace en una familia delincuente, ¿tiene más oportunidades, creen ustedes, de salir de ese círculo vicioso o ser parte de ese círculo? Sin conocer la realidad, solo así desde afuera, anexo. Si hay una persona X, no sabemos las oportunidades o si no tiene oportunidades, esa persona nació en una familia delincuente, ¿qué es lo más probable que hace con esa persona? Va a ser delincuente. Sí. Es como lo más probable. Lamentable, pero es verdad. ¿Ya? Efectivamente Aparte ocurre que ese tipo de cosas. normalizan muchas cosas dentro de eso. Entonces como que no saben los parámetros de lo que está bien y lo que está mal. Hasta cuando ya están grandes y es la única opción que les quedó O prácticamente. sea, así como y que- si lo saben, no les importa. No, pues porque no es tanto eso, Maca, es porque, no sé, ver a tu familia, a tu papá, por ejemplo, que se supone que es como tu ejemplo a seguir o algo así, usando un arma todo el día, tú obviamente lo vas a normalizar, Claro, lo no encuentra vas a como considerar normal. que es malo. Si ve a tus papás trabajando, lo normal es que uno trabaje, porque decir, "Oye, mi papá siempre trabajó toda la vida, yo quiero que ellos no tengan que trabajar tanto y a la mejor vida. Pero si yo veo a mi papá que está con un arma siempre robando, para mí esa es la forma más fácil de llegar a tener estabilidad económica, po, ocupando el arma, intimidando. Sí, tienen razón. Bueno, yo hablaba lo de la cárcel de San Miguel, para que, ya que estamos hablando de estos temas, para los reportajes. Hubo un tiempo, hace como 2 años atrás, que Megavisión sacó muchos reportajes, uno de esos fue el de la cárcel de San Miguel, muy buenos, por si quieren verlos, se lo han visto mejor, que se llamaba Efecto Mariposa. ¿Alguien los vio? ¿Cuál? ¿Qué? Efecto Mariposa se llamaban los reportajes de Megavisión. Ah, creo que sí. Estaban de hechos importantes de Chile Lo y veo Yo vi del el, mundo. ¿Ah? veía el comercial, pero no vi nunca la cuestión. Eran buenísimos. Yo no he visto reportajes chilenos al nivel tan buenos como esos. Así tipo History, a ese Ni nivel. siquiera en forma especial. Mucho mejor, mucho mejor. Estaba muy bien hecho. Como que te entretenía, te educaba y sacaba imágenes inéditas que en realidad nunca se vieron. Por ejemplo, estaban las imágenes era el reportaje del terremoto del 2010 y salían grabaciones de celular de funcionarios de la NEMI donde le decían, por ejemplo, a Bachelet, hubo tsunami en Juan Fernández. Decían, pero acaban de decirme que no hay. No, sí hubo. Entonces estamos diciendo una mentira a la televisión. Y la televisión estaba ahí, por ejemplo, la ONEMI, toda estaba ahí hablando. Entonces paren, que no diga. No, pero es que ya dijo que no hay alerta tsunami. No nos podemos contradecir. Pero hay gente que va a morir. No, quedémonos callados. Y así, y grabado de un celular. Y ahí se ven imágenes inéditas. Y está del terremoto del 2010, del Camilo Haga, ¿De quién son esos de... reportajes? ¿Ah? ¿De quiénes son esos reportajes para buscarlos? De Megavisión, están de hecho en YouTube casi todos. Se llama Efecto Mariposa Megavisión. Y están todos. Ya. Está el de Antuco, extranjero está el de Chapecoense, ya cuando murieron el equipo brasileño en Colombia que cayó el avión. Y están todos, son como 10 capítulos de Profe, distintos temas, pero todos temas importantes. ¿Mm? los reportajes que hacen, no sé, pues que salió Masacre en el Estadio, que está en Netflix. Y habla como del ¿Ya? atentado también que le hicieron a Bob Marley, como son como también hechos como internacionales en todo caso, mundialmente conocidos. Y igual es súper bueno. Pero no me acuerdo cómo se llama No, la... sí, hay reportajes muy buenos. Sí, en Netflix yo también he visto reportajes muy buenos. O del Discovery. No sé, pues, a mí me gustó mucho uno que hicieron de los rugbyistas uruguayos. ¿Se acuerdan de ese tema? Oh, de los Los que que se cayeron quedaron... en la cordillera de los Andes, Y es muy bueno. que estuvieron Sí, 3 meses ahí y buena se esa tuvieron que comer cuestión. entre ellos para sobrevivir. El potito específicamente. Los caníbales. No, pero es que. Y ahí va la pregunta. Si ustedes estuvieran en una necesidad máxima como esa de sobrevivir, que llevan meses quizás ahí y no han comido por semanas, y si no comen se van a morir, ¿se comerían al amigo muerto que está al lado? Sí. Sí. Si Yo estamos creo que hablando No, yo digo que por ética No, no, pero si estoy en el yo no lo momento, haría. el instinto quizás manda. tampoco. ¿Están Porque me muertos? igual acuerdo que depende el protagonista, el de capitán del sobrevivir. equipo de rugby, fue con la mamá y con la hermana, y la mamá y la hermana murieron. Entonces, lo único que pidió es que las últimas que se comieron fueran a la mamá con la hermana, para ver si él lograba llegar y que sobrevivieran todos sin necesidad de comerse a la mamá y a la hermana. Pero si en un momento había que hacerlo, él estaba dispuesto porque sabía que era salvar vidas.
Ahí creo que sobrevivieron como 21 personas y eran como 80. ¿Y se comieron a la mamá y a la hermana? No, no se la comieron. Él llegó, caminó desde la cordillera hasta la precordillera, que no sé cuántos kilómetros serán, pero fue como una semana caminando, y, y encontró un arriero, y el arriero lo reconoció y le dijo que eran los uruguayos que se habían caído en los Andes, que por favor fueran a buscar ayuda, y los salvaron, pues, salvaron a esas personas. Fue un arriero que fue como a Curicó, que en caballo, que también no sé cuántos kilómetros eran a caballo que tuvo que andar. Y los salvaron, pues, y no se alcanzaron a comer a la mamá y a la hermana. Así que, y siempre se Igual, recuerdan ellos, pues. lo que yo siempre Qué pensé de linda ellos es que historia. era tanto su deseo de vivir, porque igual, no sé, yo como que igual me haría así, me colgaría, quizás me mataría, porque no sé si sean muchas mis ganas de vivir como para poder llegar a comerme a alguien, pero quizás si la necesidad y tengo muchas ganas de vivir y sentir que por algo no me morí, quizás sí lo haría. Claro, pues y obviamente que ellos elegían partes del cuerpo para comerse, pues no se comían todo. Obviamente eran Yo los le dije el muslos, potito, el potito. pero si es verdad, Bueno, no sé en realidad qué partes exactas se habrán No sé, comido. Maca nunca he comido humano. Tendrían que comer partes como blandas. No te voy a poner a Claro, comerte porque la tampoco cara, podían cocinarlas, cartílagos, pues. orejas. potito. Sí, Pero po. sí dijeron y se supo que se comieran el trasero porque ahí era donde había como más grasita y Ah, más qué Siempre proteína. rico. llevar frutos secos porque da calor, no sé, era para el calor y da... Una almendra diaria. Pero si ya se comieron todo, ellos se comieron todo lo que podían haberse comido que estaba en el avión. Y llegó el momento que ya no había más comida, que Tenéis que tenían que comerse entre ellos. sobrevivir. La Pero en gula. Japón se Tuvieron, comen a las personas, pues. ¿cómo? En Japón venden carne humana. ¿En serio? Sí, búsquelo en internet. Hay un restaurante que Véanse vende carne Vistar, está súper bueno. Ya. No quiero hablar de comer en Japón. Ah, no, A pero veces me da eso miedo no. la maca. ¿Por ¿Qué? qué? Mira, Maca, Oye, lo que pero dijo. ¿alguien ha sentido el olor a carne calcinada de humano? Sí, es Porque se horrible acá. supone que claro, No, bueno, ¿cómo que huele? Yo no, what the fuck las cabras. ya, a mí me pasó estar en un pabellón y al cauterizar, que es como la maquinita que Sí lo va, cacho por Grey's Anatomy. obvio, no, pero por ahí el cauterizador va quemando, entonces evita que sangre la piel y los tejidos más superficiales. Entonces eso saca un olorcito así como a carne asada, pero es muy similar al olor de la carne de cerdo. Y Huele rico. Ya. No sé, yo Huele lo rico, encontré muy entonces te dan ganas de asqueroso. comerte el paciente. Como que, oh, un ¿te asadito. vas a comer eso? Claro. Vamos a ir a la ejercitación. Fabi, párrafo 1. Mira, párrafo 2. Saca, párrafo 3. Mati, párrafo 4. Piña, párrafo 5. Pero, profe, ¿el uno? Empecemos. El 1. Yo leo el título. El día Ah, en ya. que una locomotora sin control quedó varada en plena Alameda. Jorge Fuentes, 10 del 12 del 2013. En la tarde del 7 de junio de 1981, casi todo el país estaba pegado a sus televisores. El motivo era más que entendible. La señal internacional de TVN estaba transmitiendo el crucial partido eliminatorio entre la selección de fútbol de Chile y Paraguay, y que le iba a dar a una de las dos selecciones sudamericanas un pasaje al Mundial de España 82. El partido había, ay, ¿qué dice? Concitado tal interés en la gente que las calles céntricas de la capital, por lo general atestadas de vehículos y transeúntes, se encontraba hoy sí, profe, está chiquito, ¿Qué pasa? prácticamente desiertas, y verdaderamente fue una suerte que ello ocurriera, pues a la misma hora que se jugaba el partido se iba a producir un insólito accidente ferroviario. Dame un Chiquito, segundo para profe. subir un poco más grande para que veas bien. Pero, profe, ¿puede hacerla allá abajo, sale el zoom? Yo creo que ahí está bien. ¿Terminaste de leer, Samira? No, ¿cierto? Ya, dele ahora. Sí, ya terminé.
Ya léelo de nuevo, porque como que no se escuchó bien. Es que este El párrafo es el más partido importante. había concitado tal interés en la gente que las calles céntricas de la capital, por lo general atestadas de vehículos y transeúntes, se encontraban prácticamente desiertas verdaderamente fue una suerte que aquello ocurriera, pues a la misma hora que se jugaba el partido se iba a producir un insólito accidente ferroviario. ¿Me toca? Le toca a Marquita. Ya. Las crónicas cuentan que en la tarde del 7 de junio un tren ingresó a la maestranza de San Eugenio con un desperfecto mecánico. Sin embargo, por motivos desconocidos y mientras los empleados de la maestranza realizaban las maniobras para acomodar la máquina en el taller, la locomotora se desconectó del resto del tren y quedó a la deriva, dando la vuelta completa a la manzana, ingresando de nuevo a la vía férrea principal, con rumbo directo a la estación central. Como no arrastraba ningún carro, la locomotora fue ganando velocidad, hasta alcanzar más de 70 km/h. Cuando llegó a la estación se produjo el inevitable choque. La máquina impactó contra la barrera del fin de la línea férrea, cruzó el hall central de la estación, destruyó la enorme verja de hierro y pasó por toda la ancha calzada frente a la estación central hasta quedar atravesada en medio de la alameda. Gracias a que todo el mundo se encontraba viendo el partido entre Chile y Paraguay, se produjo un balance que muchos catalogaron de milagro. No se registró en muerto o herido, un milagro que solo podía provocar el fútbol. Ya. Primera palabra, desperfecto. El párrafo 1, si no me equivoco. No, está en el párrafo 2. Yo tenía recién. ¿Me ayudan con la palabra desperfecto si son tan amables? En el tren, la segunda línea, ¿no? Con un desperfecto mecánico. Era en la tercera, por eso. Muy bien. Se dice que ingresó a la maestranza de San Eugenio con un desperfecto mecánico. Desperfecto. Una ¿Qué sería falla, ¿o desperfecto? no? Una falla seca. Inevitable. Sé que en alguna parte está inevitable. En el 4, cuando llegó a la estación se produjo el inevitable choque. ¿O no? ¿O no es ese inevitable? ¿Dónde? Cuando llegó a Segundo la estación. párrafo del 4. ¿Segundo? Ay, no. Segunda línea del 4. Ah, sí, es inevitable. Sí, cuando llegó a la estación se produjo el inevitable choque. Inevitable. ¿La A? ¿Ineludible? Ineludible, porque no se puede evitar. Ah. Después del segundo párrafo, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Voy a volver al segundo párrafo para que lo puedan mirar un poquito. Ya, entonces, el segundo párrafo, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? ¿B o no? Si las personas, por una afortunada coincidencia, no se encontraban en ese lugar. Según el fragmento leído, ¿qué ocasionó el accidente ferroviario? En el segundo párrafo decía. Creo. Sí, en el párrafo, no sé si en el que leíste tú, Maca, o en el de la Samira. El de la Samira. En el de la maca, creo. El mío salía el de las personas. El mío salía un desperfecto, así como que se descontroló así sin saberlo. Creo. El de la Maca es. No, la crónica cuenta que en la tarde del 7 de junio el tren ingresó al... ¿Ven que no cuenta Por como motivos desconocidos, un po. defecto mecánico?
y los motivos eran desconocidos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Motivos desconocidos? ¿Cuál sería la opción? La B. La B. El origen del incidente continúa sin esclarecerse. Ya, la relación entre el párrafo primero y el quinto. Vean un poquito el primero y el quinto. ¿Están? ¿Bajo? No sé. Sí, profe. Bueno, La relación entre el primero y el quinto párrafo. La A, ¿o no? La A. ¿Por qué no estaban en la casa y después las consecuencias que produjo eso? ¿Cuál es el propósito principal del fragmento leído? a ver. No, pues, no sé, me doy. Pero se habla del accidente todo el rato, pues eso es lo principal. Entonces, A. No. No Es sé. rememorar un accidente Ah, ocurrido yo dije hace años antes en que te Santiago. dijera. Ya, vamos con el siguiente. Concepción y Valparaíso podrían convertirse en nuevas regiones metropolitanas. Línea Reyes, 7 del 12 al 2014. La creación de dos nuevas regiones metropolitanas en Valparaíso y Biobío planteará el Consejo de Expertos convocados por la presidenta Michelle Bachelet con el objetivo de mejorar la Política Nacional de Desarrollo Urbano, normativa que se promulgó el año pasado. Promulgó una de las palabras que les van a preguntar, para que se acuerden dónde está. Las sugerencias que realizó la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, sobre la compleja fragmentación de las tres grandes metrópolis de Chile, así como la efectividad de sus institucionalidades, llevaron a idear esta idea. Recordemos que Valparaíso y Concepción tienen la calidad de metropolitana, ya que al igual que Santiago, cuentan con población superior a 500.000 habitantes. No obstante, su división administrativa multiplique por la cantidad de comunas involucradas, complica una planificación común, indica el diario Mercurio. A raíz de ello, en el documento que los expertos presentarán al gobierno se considera el nacimiento de otras dos nuevas regiones, Aconcagua y Ñuble. Todo ello en el marco del plan de readecuación política administrativa del país. Según consigna el Mercurio, en el informe se aprecia que la eventual área metropolitana de Valparaíso la constituiría las provincias del mismo nombre, Mala de Marga Marga y San Antonio. Las demás pasarían a ser de la nueva región de Aconcagua. Otra sorpresa es el nuevo ordenamiento de la región del Biobío. Acá la provincia de Concepción será el núcleo del área metropolitana, del Biobío. En tanto, Arauco será añadida a la región de la Araucanía. Estas provincias de la zona intermedia y precordillerana comprenderán la región del Ñuble. En declaraciones al Mercurio, el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Luis Eduardo Bresciani, sostuvo que con estos cambios planteados habrá que mejorar la efectividad y coordinación a la hora de tomar decisiones administrativas y de planificación, en un plan que contempla plazos preliminares 2019. Esto se relaciona más con la nueva legislación. Se toma la estructura de los gobiernos regionales y se delimitan las regiones metropolitanas que tienen una complejidad de esa escala, señaló Bresciani. Normativa. Está en el párrafo 1, normativa aquí. Objeto de mejorar las políticas nacionales de desarrollo urbano, normativa que se promulgó el año pasado.
Normativa. ¿Qué sería normativa? Ya, ¿por qué sería normativa? La normativa sería la pauta o patrón. Pauta o patrón, muy bien, pauta. Pauta sería. Calidad, habla de calidad metropolitana. ¿Qué sería calidad? ¿Ah? Calidad de metropolitana, dice el contexto. Condición. No, vamos. Sí, condición. Muy bien, muy bien. Contempla. El párrafo 8 dice contempla. Contempla plazos preliminares hasta el 2019. Contempla. Considera. Considera. Al final del segundo párrafo se menciona la frase esta medida, la cual alude a. Vamos al segundo párrafo para que se acuerden. Ay, qué linda la Fabi. Estrellita de la para ti. Sí, la Maca anda on fire hoy día. Concuerdo. Profe, me pierde con los textos, ¿me perdonan? No sirvo. Fallé la PTU de lenguaje. Pero aquí dice, llevaron a ideas a esta medida. ¿Qué medidas? Pero es la secuencia de realizar la medida de la. Al final del segundo párrafo se relaciona estas medidas. De. No, división de las tres grandes metrópolis. Eso, de las Pucha. tres. Ah. Según el texto, ¿qué características comparten Santiago, Valparaíso y Concepción? Ya la 1, sí. Uno y 2. No sé si la 3 porque no me acuerdo. Pero 1 y 2 sí. Son las tres, Maquita. Pucha. ¿Tiene más de 500.000 habitantes? Sí. ¿Ostenta las instituciones más importantes? Sí. Sí. ¿Y posee la calidad metropolitana? Sí. No significa que sean metropolitanas, porque se pueden convertir. Pero, Ah, chungala. Esa como que me fui. de acuerdo al texto leído, ¿cuál es el principal motivo por el que se originaría la creación de nuevas regiones? Ah, no sé. No me acuerdo el texto. Pero yo me acuerdo haber leído Ocde, así que sí. Bien, es OCDE. Fue una sugerencia propuesta por la OCDE. Bueno. Hasta anda con suerte. ¿Eh? La verdad es que sí, todavía tira la Se chanta, puede que quede inferir claro. que. B. ¿Cuál? B o la E. La región creada. La B o la E. Que me acuerdo haber leído Ñuble. No, sí, pero en este caso no viene al caso. Ah, no, Es que el anuncio de las divisiones regionales fue inesperado para muchos. Ay, qué rabia. Según lo expresado en el texto, ¿qué consecuencias genera el cambio regional? Pero ya leí. No, no, no. ¿Mm? Ah, mira, está la A marcada más en negrita, así que. Justamente no es la B, mayor efectividad en la coordinación nacional. ¿Qué tal ¿Cuál es hizo? el propósito de mencionar a Eduardo Brichani en el octavo párrafo? Aquí les voy a ayudar porque quiero hacer una última actividad y nos quedan 10 minutos. La A, listo.
No, presentar los efectos de los cambios según una fuente autorizada, porque es un respaldo por el presidente en ese caso. Era ese De acuerdo a lo que- expresado en el titular de la noticia, se infiere que Concepción y Valparaíso podrían no transformarse en regiones metropolitanas, ¿verdad? Porque dice que podrían, no dice que van a ser regiones. Entonces la 1 sí. ¿Se convertían en la única región metropolitana? No lo sabemos. Y antes no eran consideradas como regiones, sí eran regiones. Por lo tanto, era solo uno. ¿Cuál es la actitud que predomina por el emisor? Es objetiva, porque no da opinión. Saquen cuaderno y lápiz, última actividad, muchachos y muchachas. Muchachos. ¿Cuaderno a mano? ¿Tengo que ocupar una hoja entera? ¿O un No, pedacito nomás? segmento. Ahí ya. Ya. Colocar las 3 características más importantes de los siguientes conceptos. Colocar las 3 características más importantes de los siguientes conceptos. 1. Noticia. Ay, espérate. Ay, me perdí. 1. Noticia. 2. Crónica. 3. Crítica. 4. Reportaje. 5. Reseña. 6. Carta al director. 7. Editorial. Y 8. Entrevista. Comencemos. ¿Cuál era la 7, profe? Editorial. Tres minutos revisamos para que podamos revisarla antes que terminemos la clase. Un minuto y revisamos.
¿Ya estamos listos? ¿Listas? No, me falta un poquito. Ya, pero es que si no, nos vamos a pasar en la hora y Ya, no buena, llego dele después nomás. del almuerzo. Ya. ¿Cuáles son las 3 características fundamentales que debe tener una noticia? Tiene que ser actual. Bien. ¿Qué más? Hechos veraces, así como Ya, verdadero, bien. eso. Objetiva. Y ¿O no? objetiva, súper. Bien. Está ladrando mi Crónica. perro, pucha. Crónica. Puede Tener tener una opinión continuidad. si quiere. Puede tener una opinión si quiere, bien. ¿Qué más? Dijo continuidad otra persona. Ya, continuidad porque es cronológica. Ya. Y tiene que ser de un tema actual también. La crítica. ¿Es la opinión de un experto? Bien. Tiene que ser como partidario del diario. Algo así dijo, ¿no? Ya, sí, pertenecer Sí. al diario, bien. Y tiene que ser de un ámbito cultural. Eso, falta. Eso mismo. Reportaje. Es más extenso que Sí, una noticia. Tiene correcto. investigación previa Ujú, y puede o no ser actual. exacto. Reseña. Es síntesis o resumen. Es cultural, Bien. objetiva. Tema cultural y objetiva. Carta al director. También es una opinión personal, pero de un lector. Correcto. ¿Qué más? Exacto. Y hasta ahí nomás llegué. Me faltó tiempo. Temas de Va interés dirigida o actuales. al ¿Mm? el director. Tema de interés o actuales. Y quiere ¿Subjetiva? orientar al resto de los lectores también. ¿Mm? Ah, ya lo había dicho. Ya. Editorial. Interés nacional. Ya. ¿Opinión de quién? Del mismo diario o periódico. Muy bien, del Y tienen diario. que ser como, que lo fija, que la define, su Claro. opinión. Da su postura, necesariamente. Y la entrevista. El emisor no da la opinión. Ujú, Muy bien. Y de eso me debe acuerdo. ser formal la entrevista. Eso. Y el entrevistado sí puede dar opinión. Ujú. Súper bien. ¿Ya? Súper bien hasta ahí. Excelente. Bien, entonces estuvimos trabajando lo que corresponde a los textos periodísticos de opinión. La próxima semana comenzamos a trabajar discurso argumentativo. Vamos a volver a revisar un poco la tesis, base, garantía y respaldo, pero desde otra perspectiva, ya en géneros periodísticos. Los discursos públicos también dentro del discurso, del género periodístico. Entonces ya empezamos a mezclar las materias para poder llegar a mejor resultado. Bien, muchachos, coloquen su nombre y su apellido en el chat y a medida que van colocando su nombre y su apellido pueden ir retirándose sin ningún problema. ¿Ya? Así que estén muy, pero muy bien. Nos vemos la próxima semana. Disfruten, descansen. Nos vemos próximo lunes, misma hora, por el mismo canal. ¿Ya? Así que Adiós. Chao, profe, cuídense cuídese mucho, bien. chao, que estén súper, Ay, súper esperen, bien. Chao, no se profe, que vayan. esté Tengo que bien. mandar Nos mensaje. vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Bye bye. Ya, adiós, que terminen de inscribirse todos. Que la madre no se había escrito. Ya, chao.